Espérate, vamos a dejarlo. Espérate. No, Entonces, hay que meterte ahí, sí, Moisés. espérate. Vamos a hablar serio aquí. Vamos a hablar serio aquí. Los profetas de aquellos tiempos decían, así dice el Señor, Sí. fulano de tal, con tu nombre. Sí, sí, sí. Decían, tú tienes esto y esto. Ahora no. Ahora el profeta, de que le dan un micrófono y ven que el adorador trae el Espíritu Santo, mata la atmósfera. Matan la atmósfera. Nadie me empezó a invitar. Nadie me comenzó a llamar. De hecho, sentía la pesada crítica Pero encima de mí. Mira qué terrible. Claro. Lo profetizó, ¿verdad? Claro, él me lo profetizó y cuando él me lo profetiza, cuando fui probado en eso, yo iba a invitaciones que me hacían. Terrible. Sí, me llamaban, Moisés Ovidio, te llamamos aquí de guerra. Queremos que tú vayas a nuestro retiro. Muy buenas tardes. Saludamos a cada persona que nos sintonizan, que nos ven a través de esta plataforma de YouTube. Y bendecimos a cada una de las personas que nos van a seguir también, invitándole de antemano que nos sigan y que activen la campanita para que cada vez que subamos un nuevo contenido les pueda llegar la notificación. Hoy estamos aquí con Moisés Ovidio, un adorador del Señor que nos va a bendecir en esta preciosa tarde y salude a la audiencia. Muy buenas tardes, Dios le bendiga, Dios le guarde, que la paz de nuestro Dios esté sobre cada uno de nosotros y sobre toda persona que va a ver esta entrevista. A la verdad me impactó y a la vez me satisface estar aquí y fue de sorpresa, literalmente, Claro, de sorpresa. vamos, Y como no tenía absolutamente el tiempo necesario, pero ya el tiempo está hecho. exacto. Y estamos aquí en el hoy ahora. O sea que llamé a Michael Rivera, que todo el mundo lo conoce, que es muy famoso, un adorador. Le dije, mira, tenemos que traer a Moisés para acá. Me dijo, no, pero eso de lo mío, tráelo para acá, que hay un dúo hecho. No, claro, hecho está, eso es lo que Marco dice. Sí. Muy humilde, Michael. Marcos, literalmente respeto a ese hombre de Dios y además de todo, siempre lo llevaré en cuenta porque fue una de las personas que en verdad me inspiró en adoración. También. Okay. Sí. No, pero yo te considero a ti humilde también. No, No todo claro. el mundo dice que fue inspirado por el otro. No, claro, Mucho porque menos a veces cuando son de sus propios poemas. técnicamente cuando tú ves a una persona adorar, cuando tú ves a una persona en una tarima y tú estás en el público, a veces tú le dices al Señor, Señor, yo quiero ser como esa persona. No es que tú lo vas a pedir con envidia, sino con la humildad de tu corazón y el Señor lo ve. Y cuando el Señor ve eso, entonces te pone en la posición, no donde está la persona, porque esa posición sigue siendo la misma persona, sino en la posición donde Dios ha permitido de que tú estés. Correctamente. Es una palabra muy poderosa. Moisés, muchas personas quieren conocer más acerca de ti, porque hay muchos hay muchos que te conocen ya, porque sabemos que tu trayectoria, Moisés en Vallaguana, adorando, Moisés Ministry, Moisés Ministry, sí. Moisés Ministry, en Vallaguana y en diferentes, partes, podemos decir, del país, te hemos visto adorando, que se te ha extendido la invitación a diferentes lugares, pero queremos que tú empieces hablándonos un poquito acerca de tu niñez. ¿Cómo fue tu niñez? Para hablar de mi niñez, es sumamente muy duro. Mi niñez ha sido marcada primero por Dios y luego por mis padres que me enseñaron principios. Le agradezco también a ellos de que me instruyeron, como dice el libro del Proverbio, instruye al niño en el camino para cuando sea grande no se apartará de él. Y eso es lo que necesitamos hoy en día, que nos instruyan en el camino. Y desde pequeño, mi, mi vida, wow, qué fuerte. Terrible, Sí, dale, mi dale con vida fe. ha sido marcada primero por el Espíritu Santo de Dios. Un llamado desde pequeño. Había muerto desde mis 5 años. Y él, Wow, pero terrible. Tú moriste a los 5 años. a los 5 años morí. Desde haber nacido. Exactamente. Explícanos ese poco. Había muerto desde mis 5 años. Mi mamá me daba detalles. Pero de lo que más me acuerdo es de que estando muerto,
escuché una voz diciéndome, te voy a dar una oportunidad. Estando muerto. Exactamente, ese testimonio muchas veces no lo hablo. Mi mamá da a conocer el testimonio, porque no soy muy dado a contar de mí, sino de lo que Dios ha hecho conmigo. Desde ese día acepté el llamado que Dios me estaba haciendo. Entonces empecé a leer la Biblia. A mis 5 años aprendí a leer la Biblia. A mis 5 años empecé a leer, por cierto, no empecé desde Génesis, sino en Apocalipsis. Exactamente. El libro de Apocalipsis más me dio interés para yo concentrarme, para despertar ciertos conocimientos que no entendía. Sí, y para conocer y identificar cómo Dios habla a la vida del hombre. Pero apenas siendo un muchacho, apenas siendo un niño, participaba en la escuela bíblica. Se acababa mi escuela bíblica de pequeño, o sea, de pequeño, se acababa mi escuela bíblica y yo me iba a la escuela bíblica de adulto. Como todo un adulto, teniendo 5, 6 años, 7 años haciendo esta trayectoria. Y cuando hacía esto, el pastor que estaba en mi iglesia le decían, wow, vemos futuro en ese muchacho, vemos futuro. Y sabemos que ese muchacho Dios lo tiene para grandes cosas. Mi mamá hasta le daba vergüenza, para más decirte. Mi mamá le daba vergüenza en que un muchacho de este nivel, de 5 años, que haya tomado esa iniciativa. Y Sí, era sí. porque estaba escudriñando las escrituras. Una de las formas más claras es estudiar las escrituras, Sí. porque las escrituras es parte de tu desarrollo, tanto como personal y tanto como espiritual. Correctamente. Y lo mismo pasaba lo mismo con nuestro Señor Jesucristo, que a los 12 años creo que Exactamente. se le perdió a sus padres Sí, y dice que lo encontraron hablando con los sacerdotes en el templo y se asombraron de la sabiduría de ese niño. claro. Entonces yo estoy seguro que era por la escritura, o sea, la palabra viviente en él. Sí, Quiere decir que se hace necesario para un creyente desde muy temprana edad conocer la palabra del Señor. La exactamente. parte, Moisés, donde tú falleces a los 5 años, ¿podías darnos un poquito más de ese detalle? Bueno, Entonces, porque tú dices que tú falleces y escuchas, claro, porque Dios le habla a tu espíritu. exactamente. Dios es poderoso. Claro, Cualquier persona humana puede hablarle a alguien que haya fallecido sí, y ese difunto, vamos a decir, esa persona que murió, sí, no le va a oír. claro, Pero Dios es dueño, Dios es espíritu y es dueño de nuestro espíritu. O sea, que Él exactamente. tiene el poder legalmente, bíblicamente, de hablarle al espíritu de una persona. Incluso dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Primero, Entonces, exactamente. ¿cómo tú escuchaste esa voz? ¿Cómo te habló? Bueno, en, en sí, en el cuerpo estaba muerto, pero los que son del espíritu conocen la voz del Señor. Correcto. Cuando escucho la voz que me dice, te voy a dar una oportunidad, yo entendí que era el maestro mismo que me estaba dando la oportunidad. Y luego de ahí resucité y llamé a mi abuela. Y al llamar a mi abuela dije, mamá, mamá, el Señor me dio una oportunidad. Entonces, los que estaban ahí se fueron en llanto, doctores, vecinos, los que estaban ahí se fueron en llanto. Lo que pueda recordar, literalmente. Empezaron a llorar. Exactamente, comenzaron a llorar. Desde ahí comenzó muchas guerras, comenzó muchas enfermedades, porque no todo acabó ahí. Ok, resucité, pero a esa temprana edad ya yo predicaba. Oh, ok. A esa temprana edad comencé a predicar en muchas iglesias de Vallaguana que me abrieron la puerta, por cierto, bendigo a cada una de esas iglesias que me ha conocido y que me ha abierto muchas puertas. Exactamente, Y exactamente. también al iniciar en mi niñez, me ha habido, no en tanto de que, un ejemplo, no en que todo va a conservarse fácil, todo se va a adquirir fácilmente. Ah, comprendo. No, no todo se adquiere fácilmente. Si tú no buscas, no encuentras. Si tú no conoces, entonces no hables. Y al buscar la presencia de Dios, eso me trajo muchas dificultades. Porque cualquiera que piensa que entra a los caminos del Señor, piensa que todo va a ser fácil. Nunca va a ser fácil. El que entra a los caminos del Señor siempre tendrá procesos, siempre tendrá desierto y siempre tendrá todo tipo de problemas en el cual uno se va a preguntar, pero ¿por qué estoy en el camino del Señor?
Sí, porque Y disculpa que te interrumpa, hay mucha sí, gente que dicen, pero cuando yo estaba en el mundo, sí, yo tenía menos problemas, menos dificultades, exactamente, se me presentaban menos situaciones complicadas. Pero ahora exactamente. que vengo y conozco a Jesús, se me aumenta todo. Pero yo nací en el Evangelio Ujú, y aún así tuve problemas. correcto. Ese es el problema, que muchos ven el evangelio como camino fácil. Ven el evangelio como que ya entré, se me acabaron mis problemas, se me fue el pesar, se me fue la depresión. No, en el camino del evangelio tú tienes que pasar por la depresión. En el camino del evangelio tú tienes que pasar por muchas dificultades para que el poder de Cristo se perfeccione en ti, como Cristo se lo dijo al apóstol Pablo. Exactamente, Yo me fortalezco en tus exactamente. debilidades. Porque cuando tú eres débil, entonces eres fuerte. Sí, Pablo se lo decía a la iglesia de los Corintios. Y eso pasa, que mientras más oscuridad nosotros tenemos, ahí la luz alumbramos. alumbra. Y cuando la luz alumbra, entonces toda tiniebla tiene que prevalecer porque llegó Cristo, Y, literalmente. y, y hay una diferencia, y es que ya Cristo pelea por nosotros. Exactamente. Entonces, ahora centralizándonos un poquito, Moisés, va muy bueno el contenido, ¿verdad que Sí, sí? Me está gustando muchísimo. Yo sí. sé que cada persona que está viendo esta audiencia Va a ser bendecido, va a ser bendecida, claro. sí. Eh, Moisés, tu carrera musical, que antes no era Moisés Ministry, sino era un Moisés que adoraba, pero Normalmente. ahora vemos cierta formalidad en lo que es tu carrera de adoración o tu carrera musical. ¿Cómo surge todo eso? Háblanos acerca de tú empezar a adorar. Ahorita dijiste, que nos hablaste de tu inspiración, Exactamente. pero háblanos ahora, abárcanos el tema de tu ministerio desde su inicio. Mi ministerio comienza a la edad de 16 años, siendo un Cómo tú sabías que tú preadolescente. dijiste, por ejemplo, wow, yo puedo cantar? Dale, Moisés, el escenario tuyo. Bueno, eh, me pusieron, la primera vez que me pusieron a cantar en la iglesia, o sea, de lo que me puedo acordar, que canté una vez, una adoración de Isabel Valdés, Oh, tenía 11 años. Y cuando canto esa adoración, yo siento que la presencia de Dios está, pero no la entiendo. ok. Sí, yo, No lo entendía tú, sí, yo me preguntaba algo está pasando. el por qué las personas comenzaban a danzar. Sí, Yo me preguntaba el por qué los predicadores se levantaban, ponían de pie y levantaban sus manos y decían, gloria, siento la presencia de Dios, la presencia de Dios está aquí. Yo no lo entendía hasta que cumplí la mayoría de edad a los 16 años. sí, Claro, porque llegué a una etapa en que un proceso me llegó, pero ese proceso hizo de que mi mente se abriera para que Dios empezara a hacer lo que tenía que hacer conmigo. y aparte de eso, yo creo que de Sí, verdad tú naciste para trabajar, para ejercer un ministerio, porque exactamente. con tu morir a los 5 años, 5 años, Sí, a los 5 años, tú sabes que Satanás te viene atacando desde tu niñez. desde mi niñez. Entonces, pues, aunque él te haya matado, aunque él te haya quitado la vida en ese instante, Exactamente. Dios volvió y se la tomó, Claro, porque había algo que hacer contigo en la tierra. exactamente. Lo que pasa es que lo que no es del enemigo Ujú. es de Es Dios. de Dios. Y cuando el enemigo toma algo que es de Dios, entonces Dios se lo Se lo arrebata y se lo arrebata, quita. claro. Una cosa fue que Dios le dijo a Satanás cuando quería a Job, es que puedes enfermarlo, Sí. puedes tocarlo, Ujú. mas guarda su vida. Ah, Claro, porque en el momento en que el enemigo te azota, porque la Biblia dice que el diablo os ha pedido para zarandearlos como a trigo. Eso es Jesús diciéndoselo a Pedro. sí. Y cuando Jesús le dice eso a Pedro, entonces Pedro se pregunta, pero maestro, yo estoy decidido carnalmente, estoy decidido a entregarme por ti, estoy decidido porque estoy andando contigo, veo el milagro, ahora doy mi vida, Mm. doy mi vida. Un Y Pedro cuando el Señor como le da, entendible de momento. exactamente, voy a hablar dominicanamente Sí, hablando, sí. a decirlo así, Dale. cuando el Señor le da la real, Ujú, y le dice, Pedro, de cierto que vas a cantar 3 gallos y me negarás 3 veces. ¿Por qué? Porque Satanás te ha pedido a ti como a ujú. trigo. O Exacto. sea, para zarandear como a trigos, Ujú. perdón la palabra. Ah, Y cuando él lo dijo, Pedro entonces dijo, no, maestro, yo voy a dar mi vida. Y a la hora de la verdad, negó.
Él negó, Exactamente, aunque tú. jaló y mucho no deja marca. Claro, obviamente. Cuando y cuando, hey, pero el escenario es tan tal que cuando el tipo jala el machete, el tipo se embala Sí, después. sí, sí, sí. Porque el Señor le dice, Pedro, guarda tu espada, porque el que muere a espada, el que mate a espada morirá. Y cuando Pedro ve la acción del maestro que le cura la oreja al tipo, entonces el tipo que está ahí, Marco, no agradece No por el agradece, milagro. sí, sí. Marco, ahí mismo lo aprisionan, dice que lo aprisionaron Ujú. y le pusieron su cadena. ¿Y dónde estaban los apóstoles? Es como yo decía y hablaba con un ministro, que es muy fácil celebrar tu resurrección, pero nunca celebrar tu Getsemaní. Exactamente, Porque de Getsemaní, ¿de quién exactamente, habla? exactamente. Dolor, angustia, Sí. dificultad, exactamente. ¿Quién habla del Pero mira, Getsemaní? repite eso, hermano. Está muy bien. Es muy fácil Sí, es muy celebrar. fácil celebrar la resurrección, pero no hablar del Getsemaní. Exactamente. Si tú hablas del Getsemaní, muchas personas van a decir, pero ¿qué es eso? Si vamos a la escritura, el Getsemaní significa llanto, el Getsemaní significa depresión, el Getsemaní significa soledad. Exactamente. Es cuando tú jalas a un grupo de personas para que oren contigo en tu necesidad, en tu cumplir tu propósito. Entonces ellos se alejan de ti, ellos se duermen. Te abandono. Exactamente. Y tú sudando sudor de gota de sangre. Sí. Y al tú sudar gota de sangre, entonces te quedas solo. Ujú. Ahí es que el poder de las tinieblas gobierna. Sí, sí. Entonces tú te postras y ora al Padre, Dios del cielo, y el Padre del cielo viene y te fortalece cuando tú menos te lo esperas. Porque Jesús no estaba esperando un ángel, Jesús le estaba diciendo, Señor, quítate de mí esta copa, porque la copa le pesaba. Exactamente. Y cuando le pesaba esa copa, el Señor como que se encontró en un momento en que quería dejarlo todo, pero él se acordó de una oración que le dijo a sus apóstoles. ¿Quieres saber? Suelta la revelación. Y Voy a soltar la revelación en esta tarde. dando ¿cómo es que dice este señor? Mm, Te voy a fundir, ¿cómo es? te voy a fundir el cerebro, te voy a fundir la masa cefálica, te la voy a fundir ahora. Sí, Ahora bien, tú sabes la oración de que Jesús se acordó, que se haga tu voluntad, exactamente, no la mía. exactamente. Hágase tu voluntad, en la tierra así como en el cielo. Esa oración nadie la está haciendo en estos últimos Exactamente. tiempos. Sí, nadie quiere que a última hora la gente no le pide a Dios que se haga su voluntad. Es que la Ellos razón, buscan una salida, la que ellos crean. No todos, algunos, sí. es que la razón, discúlpame que te interrumpa en esta área, la razón es buscar el reino de Dios y su justicia Sí. y las demás cosas serán añadidas. No nos hemos salido del tema de nuestro testimonio para que la gente no vaya a estar poniendo Sí, algo. está profundo. Exactamente. Sino es que la voluntad de Dios va primero. Si no se habla de Dios, entonces no hay ministerio. Si no se habla de Jesús, entonces, ¿cómo mi trayectoria va a crecer? Entonces, si no se habla de quién hizo crecer la trayectoria, entonces, ¿cómo voy a hablar de mí? Por eso es que No Pablo, hay una base. exactamente, por eso es que Pablo dijo, sed imitador de mí como yo de Cristo. La razón de la existencia del hombre es Cristo Correctamente. Jesús. Sí. Y yendo más al testimonio, a mis 16 años fluyo, Dios comienza a abrirme puertas. Dios comienza a hacer cosas grandes en mi vida. Yo estaba que cuando cantaba, yo sentía la presencia de Dios. Y todavía sigo cantando y Sí, siento la sí, presencia de Dios aún más fuerte ahora. sí, sí. Porque hay muchos que ven y ahora empiezan a juzgarme y decirme, no, ya no veo a Moisés en altares, ya no veo a Moisés en escenario. Pero Moisés está trabajando en el silencio. Exacto. Porque cuando usted no ve a Moisés, Moisés está allá en Santiago. Sí, Cuando tú no veas a Moisés ahora, entonces Moisés está en otro sitio, Moisés está en la romana. Si no está en Santiago, está en la romana. Si no está en la romana, entonces Moisés está en la capital. Porque el asunto no es que el hombre que te abre puertas, sino es Dios de los cielos. Porque no te afanes por oportunidades que no se te presenten. exacto. Por eso yo decía ahorita que veo a un Moisés más formal, veo a un Moisés más, o sea, vamos a decirlo así, Claro, veo a un profesional en el ministerio, así vamos a decirlo, o sea, para la gloria y honra de Dios. Porque hay exactamente, mucha gente que dice, no, que esto no es profesional, que no es artista, que no es esto. Mire, eh, en el Evangelio se le dice prácticamente madurez, exactamente. pero yo veo pues un orden en tu ministerio y veo, ¿cómo se dice? Porque te he visto en diferentes lugares que Sí, no solamente
Es decir, ya tú recorriste tu pueblo. exactamente. No es que tú no cantes aquí. Claro que Yo veo a no, un Moisés más fuera de aquí. claro, Entonces, literalmente. posiblemente sea por eso que muchas veces la gente dice, No lo veo. ¿entiendes? Va a No tener lo que veo. seguir subiéndolo para las redes Él duro, no está ¿no? aquí, Ujú. literalmente. Eso es lo que muchos dicen ahora. No lo veo, no está aquí, no va a los cultos. Bueno, en el único culto que voy a es el de mi iglesia, Ok, ok. claro. Y Pero cuando, tú dices a las demás actividades que no te ven exactamente, con frecuencia. no me ven con frecuencia porque hay algo que uno tiene que saber, es darle oportunidades a otros que están subiendo ahora. Exacto. No eres tú el del momento, porque hay momentos que me ha gustado y he llamado a adoradores también. Cuando no puedo en una actividad, pongan fulano de tal, Sí, porque fulano tiene el talento, fulano fluye. sí, sí. Y No, por fluye. eso, y por esa razón, no es que me abro puerta a mí, sino abro puerta a otros adoradores también, Ujú. porque no es comerte el escenario tú solo. Exacto. Si te comes el escenario, entonces ¿de qué tú estás aprendiendo de Cristo? Sí. Si entonces tú no abres camino, ¿cómo tú puedes ser un representante de Dios en la tierra? Cuando Juan el Bautista vino, Juan el Bautista dijo, yo he venido y he bautizado con agua, Ujú. pero vendrá uno Sí. tras mí que viene bautizando con el Espíritu Santo y fuego. Fuego. Y todo eso se cumple cuando el Espíritu, cuando Jesús viene y dice, yo no me voy, yo le voy a enviar al Consolador, el cual viene del Padre. Y cuando el Consolador viene, entonces se arma un revolú en el Pentecostés. Y Sí, entonces todos esos dones y todos estos ministerios se empiezan a repartir. correctamente. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Yo siendo Elías, un ejemplo, yo siendo Elías, y veo a un Eliseo, yo no puedo levantarme en contra de Eliseo. Yo tengo que ponerle el manto a Eliseo para que me sustituya cuando no estoy. Eliseo está. Y cuando comparto mi ministerio, entonces Dios empieza a hacer ensanchamiento. Dios ensancha a una persona que en verdad abre puerta a otras. Eso es así, eso es así. Claro, Sí, porque existen muchas personas que crecen ellos solos, se sí, toman el territorio. Está bien, si Dios te está exactamente. usando, respetamos eso. Pero Sí, no trate de aplastar a los demás que vienen desde abajo. Es decir, que debemos de servirle como de guía a los demás. claro, Moisés, entrando un poquito a ese tema, sí, sabe que nosotros hemos entrevistado a alguna persona aquí, estamos sí, reservándolo, bueno, están en plataforma, podemos decir los exactamente. nombres porque están en plataforma. Claro. Aquí ha venido el evangelista Novita, Novita, sí, cariñosamente Porfirio, claro, ha venido el adorador Marcos Rivera, sí, muchacho muy adorador, muchacho exactamente. un buen adorador, lo voció la producción Así es. inicio. Entonces, ellos han tenido prácticamente lo que sería, digamos, quejas Sí, con algunas puertas aquí en Vallaguana con personas que tienen prácticamente la llave, digamos, los sí, líderes que claro, dirigen iglesias. obviamente. Y ellos, la queja de ellos ha sido eh, que no se le ha abierto. Del 1 al 5 Marcos Rivera nos calificó, del 1 al 10 nos Exactamente. calificó un 5. Claro. Con la puerta que no se le abre, que no se le apoya al ministerio, y tienen ese tipo de quejas. ¿Qué tú Sí. puedes decir al respecto? O sea, ¿cómo ha sido el acogimiento de tu ministerio hacia ellos actualmente? ¿O cómo tú ves el ámbito? Porque posiblemente para ti sea sencillo, a ti te Sencillo. abren la puerta, Bueno, posiblemente tú cantes en todas las iglesias aquí. O sea, es un decir toda, porque yo mismo ¿cómo? no lo Todas sé. las iglesias. Ajá, digo yo, no, Bueno, ninguna. Tú también tienes tu queja. ¿Qué tú puedes decir al respecto? yo digo al respecto lo ¿Bien? que el maestro dijo en Nazaret. Ningún profeta Ujú. es aceptado en su propia tierra. Y quien profetiza en su casa, la casa no le creerá. Ok, eso sí, esto es bíblico. Claro, Sí. porque en el momento que yo había tenido un proceso fuerte donde murió mi tía y mayormente estaba en un éxtasis de paralización. De hecho, eh, el evangelista Novita vino y me profetizó de parte del Señor y me dijo, Jehová te dice que Dios te saca de lo grande y te pone en lo pequeño. Ok. Yo me estremecí con esa palabra y al estremecerme yo decía, Señor, ¿pero por qué? Porque yo estaba en un momento dado que estaba yendo al soplo de Dios, que Juan Carlos Harrigan, que Moisés Bel, que por aquí, que por allá. Estaba viendo todo ese tipo de escenario. Y cuando me veo en esa posición, yo veo que al instante
octubre 26 del 2021, viene algo que en verdad me sorprendió y me partió el corazón. Literalmente, se me fue mi tía, la hermana de mi madre. ¿Primero fue? Se fue mi tía, Tu tía. exactamente. Ok. Esa mujer la quería como una madre. Y cuando ella partió, yo me vi entre la espada y la pared. Entonces todas las puertas se me cerraron. Nadie me empezó a invitar. Nadie me comenzó a llamar. De hecho, sentía la pesada crítica Pero encima de mí. mira qué terrible. Claro, Lo profetizó, ¿verdad? claro. Él me lo profetizó y cuando él me lo profetiza, acontece como él me lo había dicho. Dios te saca de lo grande. O sea, del escenario grande. Sí. Te saca Dios. De los congresos donde tú habías ido, Dios te saca para probar tu humildad. Wow. Y cuando fui probado en eso, yo iba a invitaciones que me hacían. Sí, me llamaban, Moisés Ovidio, te llamamos aquí de guerra. Queremos que tú vayas a nuestro retiro. Y yo pensaba que era una iglesia grande. Yo pensaba que yo iba a salir bendecido de parte de Dios. Y cuando yo veía el escenario, veía amplificadores dañados, veía bocina toda maltramada. Uno se ríe no por la Sí, situación en que tú encontraste ese lugar, claro, sino que yo me río porque tú dices amplificadores dañados, bocina exactamente, maltramada. Entonces, maltramada, literalmente. diría tú, bueno, este no es el escenario que yo acostumbro ahí. Claro. Y me preguntaba, pero yo decía, pero ven acá. Sí, Yo pensaba que era una iglesia, mega iglesia, como una basílica, literalmente. sí. Pensaba que era una iglesia internacional. Y cuando voy, el Espíritu Santo me dice, quédate, porque son escenarios que yo te he preparado para ti. Lo bueno es que te lo profetizó antes, te lo Exactamente, envió por un medio de tiempo. de un profeta. Por eso es que a veces yo digo, no juzgue a la persona por lo que usted vea, sino profundícela primero Sí, y luego abrogue y juzgue. exacto. Porque cuando tú juzgas sin razón, porque ese muchacho es juzgado sin razón Oh, por pueblos de aquí, sí. por el mismo pueblo. Y cuando él me profetiza eso, entonces yo estoy en el escenario, estoy en mi realidad, el pasado, realidad. Sí. Y cuando estoy ahí, en esa realidad, el Espíritu Santo llega y me dice, quédate ahí. Y yo dije, está bien, Señor, yo me voy a quedar ahí, porque a pesar de todo, tu presencia está. Y fui haciendo esto desde enero del 2022. Y llega en una ocasión que voy a un templo y cuando voy a ese templo, un pastor, un evangelista, misionero, me reservo el nombre por ética ministerial, me dice, aquí hay adoradores. Yo canté ese día. Y cuando canto, todo el mensaje es de eso, de lo que latea, literalmente, exactamente. Y cuando, exactamente, pero no son de ese tipo de personas, lo voy a decir aquí. Escuchen esto porque esto le va a servir de bendición. Hay personas que no saben dirigirse directamente. Usted me preguntará por qué. ¿Por qué? Pregúntame por qué. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué? La sencilla razón, los profetas de aquellos tiempos, compárelo con estos tiempos. Los profetas de aquellos tiempos decían, así dice el Señor, fulano de tal, con tu nombre. Decían, tú tienes esto, esto y esto y esto. Ahora no. Ahora el profeta, de que le dan un micrófono y ven que el adorador trae el Espíritu Santo, mata la atmósfera. Matan la atmósfera. Espérate. Espérate ahí. No, ya. Párate ahí, sí. El caco, como dice este señor. Sí, como dice el líder. Como dice el líder. Sí. Ellos matan la atmósfera. Te voy a decir algo. Ellos matan la atmósfera. Y al matar la atmósfera, ustedes le entregan la atmósfera encendida para que Dios haga lo que tenga que hacer. Sí, porque en medio de la alabanza el Señor se glorifica. Claro. Ahora, ustedes le entregan la atmósfera encendida. Completa. Prendida, Exactamente, y claro. ellos se Y yo lo he visto, y te voy a decir algo, yo lo he visto y me ha pasado y yo he tenido que vivirlo en eventos donde he ido, aquí, en Yaguana. ¿Cómo el predicador apaga el fuego después que usted lo enciende? Cuando empieza a decir, donde empieza a tirar puya, no empieza a hablar directamente. Mira tú, fulano, es mejor decir una palabra
directamente mencionando el nombre y la persona. Sí. Si no se le dice el nombre y la persona, entonces usted está tirando puya. No sea tirador de puya. Mejor predique a Cristo en el altar. Voy a decir así. Discúlpame. Me disculpa. Sí. Si esa controversia. El predicador tira puya. Bueno, Dame vamos a decirlo dame una así. señal más clara de cómo ellos matan. Vamos a decirlo así. El Señor, yo conozco al Señor. Yo conozco a Cristo. Y Cristo dice las cosas directamente, Sí. no golpea. Exacto. Cristo te lo dice a ti para que te duela. Cristo te lo dice a ti para que tú sientas lo que tú estás haciendo es incorrecto. Sí. Pero cuando yo te tiro puya, no, hay fulanos, hay hombres, hay hermanos. Sin embargo, yo estoy viviendo peor que tú. Sin embargo, estoy haciendo la cosa peor que tú. Y delante del público me estoy santificando. Pero yo debo 50,000 pesos en el banco. Delante, espérate, exactamente. Delante del pueblo, vamos a decirlo así, delante del pueblo, yo puedo hacer, esté predicando lingüística, lógicamente, santidadmente, como es fuego, exactamente, que estoy tirando, espérate, que estoy tirando los pies, págata. Sí, estoy tirando los pies, estoy tirando para atrás, estoy tirando para arriba, estoy tirando rafagazo. Pero los impíos me dicen, tú no eres cristiano. Los impíos me dicen, tú no eres de Dios. Lo voy a decir aquí. Hay impíos que se me han acercado y me han dicho, siervo, yo creo en usted. Yo puedo estar usando un poloché, puedo estar usando un tenis, puedo estar usando un pantalón jean, porque ahora en estos tiempos, si tú usas un pantalón jean, tú eres del diablo. Ahí es que voy. Espérate, vamos a dejarlo. Espérate. Entonces, hay que meterte ahí. Sí, espérate. Vamos a hablar serio aquí. Es muy fácil, pero el Espíritu Santo, ¿qué? Testifica de quién es suyo y de quién no es suyo. Porque también los impíos ven y conocen eso. ¿Tú sabes lo que es eso? Que un impío decirme a mí, tú eres de Dios. Y me han buscado para interpretar sueños. Me han buscado para orar por ellos. Y algunos borrachos han dicho, mírate, ese muchacho vive diferente que nosotros. Me perdonan los que viven con su camisa hasta el tope. Okay. Me perdonan. ¿Qué tú dices, por ejemplo, Moisés, de el líder, por ejemplo? Que el líder, sí. No, yo respeto al líder. Porque el líder se pone una batola y cuando el líder se para, la sinceridad me gusta la forma de vestir de él. Sí, claro. Lo que no me gusta es cuando él manda a todo el mundo al diablo. Pero ¿qué tú opinas de esa vestimenta, de los famosos rabacucos? Los famosos rabacucos. ¿Qué puedo decir de ellos? Son mis hermanos espirituales, porque yo no tengo derecho ni de atacarlo a ellos. Yo no tengo el derecho de decir algo en contra de ellos. Si ellos te eviten así, es su forma. Pero no acepto su palabra. No acepto tipo de palabra. No todo tipo de palabra es aceptada según la forma correcta como se dice. Ahora bien, la Biblia dice escucharlo todo y de retener lo bueno, porque de algo sirven. Hay muchos de ellos que sirven para bendición y otros para perdición. Claro, porque no voy a decir no porque ellos visten así, que ellos visten, qué sé yo, que a mí no me interesa. Ahora bien, de mil maneras habla Dios, pero el hombre y el cristiano, vamos a decirlo así, el cristiano no entiende en estos últimos tiempos. El impío adquiere conocimiento, pero ¿qué dice Jehová? Mi pueblo perece por falta de ¿qué? Ahora, Moisés, hubo un tema Sí. que nos desviamos un poquito. Exactamente. Y fue el de la apertura de la puerta a quien va a llevar para los ministerios. La apertura, ay Dios tú me mío. botaste lejísimo, tú me botaste. Vamos a decirlo así, lo voy a decir así. Y me disculpan por lo que voy a decir. O sea, porque, sí, okay. Lo voy a decir. Yaguana se ha vuelto un cementerio de ministerio. Un cementerio. Claro. Mucha gente lo dice. Claro. Porque para tú crecer aquí, usted tiene que guayar su yuca. Primero, tener conexión con el Espíritu Santo. Primero, hablar con Dios para que Dios te saque. Porque lo que ha matado los ministerios es la envidia.
lo que ha matado a muchos, tanto como músicos, adoradores, predicadores, pastores, gente de movimiento. Dios ha tenido que llevárselo. De ha tenido que llevárselo. Sí, he visto muchos evangelistas que empezaron muy bien aquí, Dios Sí, usado, y de repente se fueron de Vallaguana. se fueron literalmente, y no solamente de Vallaguana, sino de San Pedro, sino de la capital, sino de Romana, porque no tuvieron una aceptación. ¿Por qué tú crees que cada vez algunos de estos famosos que están ahí hoy en día por la posición que Dios le dio, ellos predican y ellos dicen, no, a la vivencia que yo viví en mi pueblo es porque mi pueblo no me aceptó? Ok, ¿O qué tú crees? ¿Que la iglesia donde predicaba Moisés Bel lo aceptaban? No. Él tuvo que empezar desde cero ok, para ok. poder crecer y está en la posición donde Dios lo tiene. Ahora los necesitan Ahora lo para que necesitan. bendiga ya la iglesia. Exactamente, porque es muy fácil yo decir, este no fluye, Ujú. pero en el día de que está el cumplimiento, decir lo que tú hiciste en Santiago, lo que tú hiciste en la Romana, lo que tú hiciste en la capital, hazlo también aquí en tu propia tierra. Exacto, exactamente, Claro, porque es muy fácil aborrecer en el momento, pero cuando me ven en el propósito, en la parte de mi cumplimiento hasta el final, exactamente. ¿qué dirán ahora? Sí, Pero a eso mismo aquí, por favor, y exacto, dice la Biblia, y no hizo muchos milagros exacto. en su propia tierra por la incredulidad Sí, y porque aquí no creen fácilmente en los ministerios. exactamente. Eso ha sido la cumbre del cementerio de aquí. Y hemos visto que para todas las actividades he escuchado muchos evangelistas, Sí, adoradores decir que se invita a personas de otros lugares. Bueno, será claro, porque no hay, el profeta no ha honre su sido propia tierra. exactamente. No tiene honra su propia tierra, literalmente. Ese Vallaguana necesita que se apoya a cada uno de los líderes. Estamos peleando esa causa para que Claro. muchos de los líderes que tienen esa llave puedan abrirle puertas a los ministerios que están Y creciendo salgan a flote también, y salgan a flote. claro. Exactamente. Moisés, ¿cuál es tu próximo paso con tu música? Próximo O paso. sea, tus grabaciones, tus proyectos musicales. Háblanos. ¿Cuándo tú vas a sacar un álbum? Primero lo primero tengo que hacer renovar toda la música que grabé. Ah, Pero tengo una música en agenda donde la estoy preparando. Primero lo primero, mi estado de oración ujú, es lo primordial, porque no puedo cantar algo fuera del contexto de no, Dios, ok, sin sacar a Dios de la ecuación. no, Mi papá una vez me dijo, no cante canciones que no sean inspiradas por el Espíritu Santo. correcto. Y me he llevado de eso. ¿Por qué? Porque en el momento en que me toca ministrar la alabanza, en el momento en que me toca presidir en un altar, el Espíritu Santo me dice, canta aquí canción, Ujú, porque yo me voy a manifestar. Y eso es lo que tengo, porque cuando Dios me revela canciones que tengo que entonarle y cantarles porque algo va a suceder, es no, porque esa canción va a traer transformación, es porque esa canción va a traer rompimiento en el mundo espiritual. Pero estamos en agenda y estamos preparando algo para honra y gloria del Señor y para transformación de las almas. Mi papá siempre me dice, cada vez que tú cantes, no cantes ni para ti ujú, ni para el público, cántale al Señor. Eso es uno de los consejos que yo mayormente lo llevo en la cabeza y en el oído. Cántale al Señor. Por eso que hay muchos que me dicen que tú hablas como tu papá, pero que mi papá me tradujo el consejo. Sí, Sí, mi padre me trajo el consejo y me dijo, cántale a Jehová. Y cuando tú le cantas a Jehová, Jehová va a hacer algo. exactamente. Y por esa razón me he quedado así, Siguiendo su siguiendo esa línea, alineamiento. siguiendo esa línea. Exacto, Moisés, mira, nosotros vamos a tener que hacer una segunda parte, Moisés, porque Claro, algunos temas que me gustó como tú los tocaste, y sí, etcétera. claro. Entonces, Moisés, ¿alguna palabra final que tú tengas para el público? Señores, Dios le bendiga más. Y que la paz de Dios esté con ustedes y que reciban transformación. Y para nuestros hermanos que nos están siguiendo, para nuestros hermanos que están presidiendo, debemos de apoyarnos y amarnos unos a los otros porque el amor fraternal de Dios es para con los hombres. Y si no nos amamos al prójimo, entonces Dios nos va a quitar el candelabro que nosotros tenemos, que es el fuego del Espíritu Santo. Entonces no vamos a seguir hacia adelante. Sigamos caminando con Dios en todo lo que hagamos, en todo lo que vayamos a hacer.
poniendo a Dios en el medio. Un saludo para todo aquel que nos está viendo y para todo aquel que nos sigue. José Manuel, mi hermano, Sí, muchas Dios te bendiciones bendiga. y te esperamos una segunda parte. Segunda parte. Claro, esperamos una segunda parte.